Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este video podcast. El día de hoy con un tema súper interesante y para el cual teníamos que traer a estos dos invitados que les voy a presentar. En primer lugar tenemos a la máster Carolina Macís Calvo. La máster Carolina es subdirectora de la Escuela de Tecnologías en Salud en la Universidad de Costa Rica, institución donde ha trabajado por más de 11 años como docente. Actualmente también trabaja como asesora en protección y seguridad radiológica en Proxtronics. Macís es graduada de la Universidad de Costa Rica en la licenciatura en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Posee un curso superior en protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación en el CIEMAT de Madrid, una maestría en gerencia de proyectos de desarrollo y un posgrado en protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es la profesora responsable del proyecto ED 3553 orientado a la divulgación de las guías de prescripción y el principio de protección radiológica de la justificación en los médicos prescriptores. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, muy honrada por esta invitación. Además, tenemos con nosotros al máster Fabio Andrés Chávez Campos, coordinador del Laboratorio de Genética Citomolecular del Instituto de Investigación Sanitaria y responsable e investigador del proyecto, del cual vamos a hablar el día de hoy. Es graduado de la Universidad de Costa Rica en la licenciatura de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica y en el máster de Ciencias Biomédicas con énfasis en Bioquímica, Fisiología Celular y tiene un diplomado en Diagnóstico Citogenético Molecular de Enfermedades Genéticas y Neoplasias de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor de la Universidad de Costa Rica y científico biomédico en el Instituto de Investigaciones en Salud de la misma institución. Su línea de investigación se encuentra orientada hacia la radiobiología, la toxicología genética y la respuesta y reparación del daño del ADN. Bienvenido, Fabio. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan. Soy un fiel creyente de los espacios de educación científica y espero que esto sea de provecho para todos los que nos escuchan. Bueno, y es que el tema que nos convoca hoy es porque vamos a hablar sobre un proyecto bastante interesante de los cuales tenemos las mejores dos fuentes. Este proyecto trata sobre las curvas dosis-efecto con rayos X para el servicio de dedosimetría biológica de LINISA. Pero para hablar de esto tenemos que tener un contexto general de cuál es el tema que lo envuelve. Para eso, doctora Carolina, quisiera preguntarle qué son las radiaciones ionizantes y qué tipo de uso se le da actualmente a las radiaciones. Bueno, las radiaciones ionizantes podríamos decir que son flujos de energía, pero lo que caracteriza esa energía es que generalmente son energías muy altas, energías tan altas que tienen la capacidad de modificar la estructura de los átomos, o sea, arrancar los electrones, ¿verdad? Si nos acordamos un poquito de cómo es un átomo, recordamos que hay unos orbitales donde habitan los electrones, entonces estas radiaciones pueden lograr arrancar a los electrones que se encuentran en esas órbitas y como se pueden imaginar, entonces también tienen el potencial de cambiar la estructura del material biológico y por eso es que su uso, ¿verdad?, conlleva una serie de requisitos de seguridad para poder hacer un buen uso de las mismas. Creo que también es importante mencionar que las radiaciones ionizantes pueden viajar en el espacio en forma de partículas o en forma de ondas electromagnéticas. Digamos que esas son las dos formas en que viajan en el espacio y pues actualmente hay muchísimos usos. Tal vez yo creo que el uso más divulgado, más reconocido de las radiaciones ionizantes son en el área médica, para lo que sería el radiodiagnóstico, ¿verdad?, por medio de los equipos de rayos X, de mamografía, tomografía, y en el área de radioterapia, ¿verdad?, todo lo que son los equipos de los aceleradores lineales para tratar el cáncer. Sin embargo, las radiaciones no están circunscritas, digamos, a este uso pacífico, ¿verdad? Las radiaciones ionizantes también se utilizan muchísimo en la industria para todo lo que son los controles de calidad de materiales, para lo que es la medición de la densidad de los suelos cuando hay que hacer construcciones, cuando hay que hacer levantamiento de infraestructura. También la radiación sirve para todo lo que es el manejo de plagas, por ejemplo, esterilizando insectos que son considerados plagas. La esterilización de alimentos también puede hacerse con radiaciones, la de dispositivos médicos.
hasta en el arte puede ser utilizado la radiación ionizante para datar, por ejemplo, obras de arte. Entonces, en realidad, vean que hay un uso muy ampliado que se puede hacer de las radiaciones ionizantes. Y bueno, obviamente en la investigación también se aplica a las radiaciones, pero eso nos va a hablar más adelante mi compañero Fabio. Y ante todas estas utilidades que se le dan a las radiaciones, es importante también que conozcamos qué medidas se toman en los sitios que se utilizan y cómo se puede de alguna forma que estas actividades se realicen de forma segura. Digamos que podríamos resumir que las medidas de protección radiológica siempre van a estar muy orientadas a garantizar que ninguna persona supere ciertos límites de dosis que están bien caracterizados y si nos atenemos, ¿verdad?, a nunca acercarnos a esos límites de dosis, no nos vamos a ver expuestos a efectos biológicos de tipo determinístico, ¿verdad?, que también más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces ve que las medidas tendrá que ver o tienen que ver desde el diseño de las instalaciones mismas, ¿verdad?, que conlleva un cálculo de blindaje para asegurarnos que en la parte exterior de las instalaciones que alberguen un emisor de radiaciones ionizantes no se superen ciertos límites de dosis, pero también la misma instalación, el diseño mismo de cómo va a ser el flujo de trabajo, los cerramientos que va a tener los espacios donde van a estar los emisores de radiaciones ionizantes, la señalización que es fundamental, ¿verdad?, para avisarle a las personas que a ciertos recintos no se debería ingresar, son medidas que hay que tomar en cuenta. Creo yo también que los mismos equipos o el equipamiento intrínsecamente ya está diseñado para mantener ciertas condiciones de seguridad, ¿verdad? Cortar, por ejemplo, la radiación en ciertos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, de emergencia. Dentro de las medidas también vamos a tomar en cuenta, creo yo, de forma muy importante, la educación y la capacitación que recibe el recurso humano que maneja todos los equipos emisores de radiaciones ionizantes y las fuentes radiactivas. Y diría yo que además, en algunos casos sí será necesario utilizar equipo de protección personal, ¿verdad?, muy relacionado ya en sí a cada una de las prácticas. Pero ve que entonces, digamos, todas las medidas tienen que ver con la no superación, ¿verdad?, de ciertos límites de dosis y de alguna manera garantizar que la exposición que tengamos, ¿verdad?, los individuos sea la más baja que sea razonablemente posible. Y ante estos últimos parámetros que usted nos menciona, ¿qué es lo que sucede concretamente, para entenderlo tal vez de una forma lejos del dramatismo y demás, cuando sucede un accidente radiológico? Si pensamos un poco en conceptualizar lo que es un accidente radiológico, podríamos decir que es aquel evento, y ojo la palabra que uso, involuntario, eso es lo más importante, en el que se pierde el control normal de una práctica, ¿verdad?, que generalmente se desarrolla en condiciones de seguridad y cuyas consecuencias no pueden ser despreciables, ¿verdad? Entonces, cuando perdemos el control de la situación, es cuando ya estamos frente a la posibilidad de un accidente. ¿Qué es lo que pasa? Que en dependencia del nivel de riesgo que tenga aquella práctica, aquella fuente o aquel equipo, pues las consecuencias de un accidente pueden ser mayores o pueden estar más bien localizadas o circunscritas, por así decirlo, a una instalación. Tal vez para lo que decía Carolina, es importante este concepto de una exposición controlada, en donde el uso de las radiaciones se encuentra circunscritos en circunstancias que se han establecido previamente. Entonces, ya sea por un error humano o por un error de un equipo que posee tanto la fuente emisora de radiaciones o emite radiaciones, se pierde ese control, puede llevar a que haya sobreexposición de las personas involucradas, tanto del personal que maneja el equipo como del público. Ahí es cuando empezamos a hablar entonces de un accidente radiológico. Yo creo que tal vez ustedes más que yo han escuchado esta pregunta, y es con respecto a si las radiaciones son buenas o son malas. ¿Qué opina usted, Carolina? Yo considero, y bueno, eso lo estábamos comentando previamente, que las radiaciones yo no las considero malas, porque incluso las radiaciones ionizantes, aunque tienen un potencial de daño biológico,
tienen muchas ventajas si se usan de forma adecuada. Entonces, siempre que las radiaciones, primero que todo, conozcamos de qué tipo son, si son ionizantes o no ionizantes, y sigamos las medidas de protección que se adecúan para cada tipo de radiación, podemos sacar el mayor beneficio. Entonces yo sí quisiera, ¿verdad?, desmitificar un poco esto, porque no es que las radiaciones ionizantes son malas, no, tienen un potencial dañino. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Establecer medidas, adecuar el comportamiento de las personas. ¿Para qué? Para que el uso de esas radiaciones pues no conlleve un riesgo, ¿verdad?, inaceptable para las personas. Es importante que sepamos que las radiaciones como tales son un fenómeno físico natural que ocurren siempre, a cada momento, y nosotros estamos inmersos en ese fenómeno físico. Por decirte, por ejemplo, lo que decía la profesora Carolina, existen radiaciones ionizantes y no ionizantes. Dentro de las no ionizantes, nuestro cuerpo, nuestra fisiología, se ha adaptado a poder captar un rango muy específico de estas radiaciones para poder percibir nuestro entorno, y esa es la luz visible. La luz visible es un tipo de radiación no ionizante, en el cual nuestros ojos, a través de fotorreceptores, es capaz de detectar, y a través del procesamiento en la corteza cerebral es que logramos percibir nuestro entorno también, gracias a esta radiación no ionizante. El problema está en algunos tipos de radiaciones, no, algunos tipos no, en la radiación ionizante, en donde su uso podría conllevar, cuando no se hace adecuadamente, un riesgo, porque, como decía la profesora también, es capaz esta radiación ionizante de dañar el material genético de nuestras células, y eso conlleva una serie de reacciones y de eventos biológicos que podría causar efectos agudos y tardíos en la persona expuesta. Una vez que ya tenemos este contexto, podemos comenzar a ahondar un poco más en lo que es el proyecto, y para eso creo que podemos partir de la pregunta de qué es concretamente la dosimetría biológica. La dosimetría biológica es una sombrilla bastante amplia, en el cual nosotros utilizamos cambios fisiológicos que ocurren en la persona que se expuso a radiaciones ionizantes para hacer una estimación de dosis. Y entonces tenemos muchísimos tipos de dosimetría biológica. Podemos hablar de la más sencilla, que es aquella donde, por ejemplo, una persona que se vio sobreexpuesta a radiaciones acude donde un médico, y un médico hace un examen físico en donde ve una serie de signos y síntomas asociados a esa exposición, y a partir de ese examen puede decir, ok, esta persona seguramente se expuso de tanto a tanto. Si los signos y síntomas son más severos, a lo mejor es de tanto a tanto. Eso sería una aproximación bastante lejana, porque está utilizando un indicador que no es tan preciso. Pero nosotros en la dosimetría biológica utilizamos específicamente lo que serían biomarcadores citogenéticos. ¿Qué es lo que me refiero con esto? Que utilizamos cambios que ocurren a nivel cromosómico, producto de las radiaciones ionizantes, para poder hacer una asociación de la frecuencia de estos daños con una dosis de exposición. Entonces, el proyecto en sí, de este y otros anteriores de dosimetría biológica, conllevan una fase en donde pedimos a participantes voluntarios que cumplen ciertas condiciones que nos donen una muestra de sangre. Nosotros irradiamos esas muestras de sangre a dosis conocidas con los equipos de radioterapia que se encuentran en los hospitales de la Caja del Seguro Social y también de otros entes privados que nos colaboran con la Clínica de Radioterapia Siglo XXI, y exponemos estas muestras de sangre a estas dosis conocidas. Luego procesamos estas muestras y medimos la frecuencia de variaciones cromosómicas que ocurrió a esa dosis específica. La registramos y después tenemos una cantidad de datos suficientes como para luego hacer conexiones entre dosis y frecuencia de variaciones cromosómicas. Bastante interesante, pero tal vez me genera una inquietud aún más grande al entender todo este tema. ¿Cuál fue la motivación principal que tuvieron ustedes para querer iniciar con este proyecto? Sí, el laboratorio, esto tengo que obviamente hacer mención de las personas que me antecedieron, ¿verdad? En el laboratorio de citogenética, a la doctora Castro Bolio y a la licenciada la licenciada Luisa Valle, las cuales fueron pioneras en el campo de la radiobiología en nuestro país, y que ellas en
conversación con distintas instancias, tanto nacionales como internacionales, notaron la importancia de tener un sistema que pudiera, una herramienta que pudiera apoyar a la dosimetría física en eventos en donde pues la dosimetría física no puede intervenir. Entonces nace de resolver una necesidad a nivel país de contar herramientas para poder responder de forma adecuada a emergencias radiológicas. Bien, ahora, tal vez para contextualizar un poco a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿cuál es el objetivo puntual de este proyecto? ¿Qué es lo que busca lograr, aparte de esta respuesta rápida, verdad? Pero ¿de qué objetivo partieron ustedes? Ok. Por decirlo en términos sencillos, así como por ejemplo para poder cortar un césped necesitamos de un machete y esa es la herramienta básica de la persona que hace ese trabajo, nosotros necesitamos de un machete para poder hacer nuestro trabajo. Y eso son las curvas de calibración dosis-efecto. Las curvas de calibración dosis-efecto son esto que te decía, que nos permite correlacionar una dosis con una frecuencia de aberraciones cromosómicas. Y esto lo logramos obteniendo distintas frecuencias de aberraciones cromosómicas al irradiar muestras de sangre a dosis conocidas. Entonces nosotros vamos construyendo esa base de datos y graficando esta información. ¿Para qué? Para que cuando ocurre un accidente, ojalá que no, pero si ocurre, nosotros podamos tomar una muestra de sangre a esta persona y procesarla, obtener la frecuencia de aberraciones cromosómicas que tiene esta persona y correlacionarla con la base de datos que nosotros obtuvimos previamente. Y entonces podemos con una cierta precisión estimar la dosis de exposición de esa persona. Y específicamente aún más, siéndolo en este caso, hay dos ensayos que estamos utilizando para construir estas curvas de calibración dosis-efecto, que son ampliamente reconocidas a nivel internacional, que son el ensayo de cromosomas dicéntricos, que es altamente sensible para estimar dosis de radiación, y el ensayo de micronúcleos, que es complementario porque no es tan sensible, pero es mucho más rápido el análisis. Entonces, ambas técnicas son importantes para contar en nuestro laboratorio. ¿Usted gusta agregar algo en esta parte? No, yo creo que lo explicó súper bien el profesor. Ok. Al ustedes hacer estos ensayos, evidentemente para conocer si el proyecto funciona y demás, ¿cuál es la metodología que siguieron para conseguir a las personas participantes? Bueno, nosotros en este proyecto precisamente tuvimos que someter el protocolo de investigación a los comités bioéticos, tanto de la Universidad de Costa Rica como a los de la Caja Costarricense del Seguro Social, asegurando que tuviésemos un consentimiento informado que cumpliese con lo que la reglamentación indica y además de que nuestro protocolo era seguro y no conllevaba ningún riesgo para los participantes. Entonces nosotros al someter este protocolo ya pues podemos a través de redes sociales y a través de lo que uno llama en boca poder reclutar participantes. Muchos participantes son compañeros nosotros del instituto porque cumplen con las características y ellos deseosos nos ayudan a colaborar. Y también otros colaboradores de la universidad. Ahora bien, para poder ilustrar mejor el proyecto del que estamos hablando, Fabio, ¿qué nos muestran estas fotografías que estamos viendo ahorita? En este momento les vamos a estar mostrando en pantalla una imagen, una fotografía del ensayo de cromosomas dicéntricos. Para contextualizar, nosotros lo que hacemos con las muestras de sangre después de irradiarlas es procesarlas y aislar los linfocitos periféricos que están en esa sangre. Eventualmente vamos a poder, a través de tratamientos con determinados reactivos, obtener células que se encuentran en metafase. Las células en metafase van a tener sus cromosomas bien condensaditos y van a tener una morfología bastante característica. Todos los cromosomas tienen como una cinturita que se le llama centrómero. Pero cuando por acción de las radiaciones las moléculas de ADN se rompen, los fragmentos pueden unirse entre sí y formar estos cromosomas que vemos que tienen dos cinturitas, que le llamamos cromosomas dicéntricos. Y la cantidad de cromosomas dicéntricos que vemos se encuentra directamente proporcionalmente asociada a la dosis de exposición. Es decir, a mayor dosis de exposición, mayor frecuencia de estos cromosomas con dos cinturitas o con dos centrómeros. Ahora les vamos a mostrar
una imagen del ensayo de micronúcleos con bloqueo de la citocinesis. En este ensayo, lo que hacemos es tratar los linfocitos con un agente que se llama citocalcina B. Ustedes saben que cuando las células entran en mitosis al puro final, lo que sucede es que las células se dividen en dos células hijas. Pero al introducir la citocalcina B, evitamos que se divida la célula en dos. Entonces obtenemos una celulita que retiene los dos núcleos principales. Y cuando por acción de las radiaciones se rompe la molécula de ADN, los pedacitos de ADN quedan ahí solitos y la célula lo que hace es construirles una casita a ellos y les construye una membranita. Entonces quedan los fragmentos de ADN en su propia membrana formando un núcleo pequeñito junto con los dos núcleos principales. Y eso es lo que llamamos micronúcleo, porque es un núcleo pequeñito. Entonces igual, entre mayor dosis de radiación, mayor frecuencia de micronúcleos. Y eso es un indicador de daño al ADN producto de exposición a radiaciones. También quisiera mostrarles por último lo que es un video, ahí lo van a estar viendo, del sistema de microscopía automatizado Metafer de Metasystems, que lo que nos permite es la detección automatizada de las células. Y esto es importante mencionarlo porque es una donación del Organismo Internacional de Energía Atómica y que demuestra el interés de organismos internacionales en apoyar nuestros proyectos de dosimetría biológica y de biología de las radiaciones. Bueno, yo creo que ante toda esta información nos queda más que claro que la interdisciplinaridad es sumamente importante para un proyecto como este. Tal vez la profesora Carolina nos puede explicar un poco más de cómo funciona esta interdisciplinaridad en el proyecto. Bueno, yo creo que no solo, bueno, así como en el proyecto, en términos generales en la protección radiológica, la interdisciplinaridad es fundamental. ¿Por qué? Porque más que una disciplina es un área de conocimientos en donde confluyen varios saberes, ¿verdad? Y obviamente varios profesionales. Dentro de lo que es el proyecto de dosimetría biológica tienen que haber biólogos, tiene que haber imagenólogos, tienen que haber médicos, radiooncólogos que tienen que ver, ¿verdad? Que hacen cálculo de dosis, físicos, médicos, ¿verdad? Una variedad bastante importante de profesionales que desde sus campos del conocimiento van a hacer aportes para poder, pienso yo, ¿verdad?, afinar de la mejor manera, digamos, todo lo que son cálculos de dosis, todo lo que es la parte del manejo de las células en el laboratorio. Definitivamente, como les digo, creo yo, ¿verdad?, que en ese sentido todos aportan algo. Y yo hace un rato, ¿verdad?, escuchando a Fabio, ¿verdad?, y que comentaba los objetivos de este proyecto, creo que es también fundamental decir que este laboratorio además no solo brindaría servicios a nivel nacional o no solo apoyaría o podría apoyar a nivel nacional la atención de un accidente radiológico o nuclear, entre comillas. Nosotros tenemos baja probabilidad de tener un accidente nuclear, pero a nivel regional es el único en su tipo. Entonces, al final y al cabo, creo que nuestro país y específicamente el INISA y la Universidad de Costa Rica estarían eventualmente llamados a auxiliar a alguno de otros países de la región en caso de un accidente radiológico importante. Solo como para acotar a lo que decía la profesora, el INISA y su laboratorio y servicio de dosimetría biológica es el único en la región centroamericana. Y lo de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad se ve también súper reflejado en que somos parte de la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica, que incluye laboratorios similares de toda Latinoamérica, de 12 países para ser específico. Y si uno ve quiénes están en esos laboratorios trabajando, encuentra disciplinas, profesiones de todo tipo. Entonces, es importante que veamos que los problemas complejos de la ciencia, como en este caso, se responde desde la multidisciplinaridad, de los múltiples saberes. Bueno, me parece muy importante esto que ustedes mencionan, que el proyecto Curvas Dosis Efecto con rayos X para el servicio de dosimetría biológica del INISA sea el pionero a nivel centroamericano en esta área. Pero como todo proyecto, no podemos dejar de lado que a veces existen retos, ¿verdad? Que retan, valga la redundancia, incluso a los profesionales. ¿Cuáles fueron esos retos, Fabio, que usted se encontró en el camino de desarrollo de este proyecto? Principalmente ha sido el contar con una fuente con la cual irradiar nuestras muestras.
porque bueno, dichosamente hemos tenido aliados en la Caja Costarricense del Seguro Social y en la Clínica de Radioterapia Siglo XXI y también en la Clínica de Radiocirugía Robótica, que nos han colaborado en diversos proyectos para irradiar nuestras muestras. Y esto pues es un reto logístico en el sentido de que uno tiene que trasladarse desde la universidad con estas muestras hacia el sitio de exposición de radiación, luego devolverse a la hora en que, pues, porque sabemos que el objetivo principal de los servicios de radioterapia es atender pacientes. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que esperar, porque obviamente es más importante la atención primero de los pacientes y luego nosotros podemos irradiar nuestras muestras en el momento en que haya un espacio libre. Ese es el principal de los retos que yo considero hemos encontrado. Sin embargo, por dicha, la Vicerrectoría de Investigación y la Rectoría han visto la importancia de estos proyectos y nos han ya otorgado fondos para comprar un equipo irradiador de muestras biológicas que estará ya próximamente en nuestro laboratorio. Bueno, y hablando de equipos, qué interesante sería que conozcamos un poco de cuáles son estas innovaciones tecnológicas que se están utilizando para este proyecto. No sé cuál de los dos le gustaría abordar este punto. Bueno, yo de innovaciones tecnológicas diría que las técnicas que estamos utilizando, las que acabo de mencionar, el ensayo de cromosomas bicéntricos y el ensayo de micronúcleos, son clásicamente técnicas de la toxicología genética. Es decir, no solamente se utilizan en biodesimetría, sino que se utilizan para poder conocer el efecto que otras sustancias que dañan el ADN pueden tener. Por ejemplo, la técnica del ensayo de micronúcleos también la estamos utilizando actualmente para estudiar el efecto de la exposición a líquidos y vapores de los cigarrillos electrónicos. También la estamos utilizando para poder conocer el efecto de la exposición a trazas de plaguicidas en alimentos que pueden consumir los costarricenses. Entonces, este tipo de técnicas de toxicología genética nos permite generar una mayor expertise para poder estudiar fenómenos de gran relevancia a nivel nacional. Bueno, profesores, yo creo que ya le hemos dado mucha información a la gente acerca del proyecto, pero nos falta un punto muy importante y tomando en cuenta que tenemos en medio de este proyecto una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social, que pues los costarricenses conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual a los costarricenses deberían interesarles este proyecto? ¿Por qué deberían devolver sus ojos hasta este proyecto? Bueno, digamos un poco desde la óptica externa, ¿verdad? Yo, de alguna manera, el responsable del proyecto es Fabio, pero definitivamente somos un país que a veces tenemos una corta memoria histórica, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que nosotros tenemos a cuestas, lamentablemente, ¿verdad? O a nuestras espaldas, uno de los mayores accidentes radiológicos ocurridos a nivel mundial, que ya fue hace mucho tiempo, que podríamos decir que en términos generales ya se han solventado, digamos, las carencias de formación que en ese momento, digamos, fueron un poco las responsables de que se desencadenara ese accidente, pero más allá de eso, es responsabilidad país, es responsabilidad de la institución también, seguir avanzando, seguir innovando y seguir asegurándole a la población que contamos con todos los medios para asegurar el seguimiento, digamos, de todo lo que es la protección radiológica, no solo de pacientes, sino de todas las personas que trabajan con radiaciones ionizantes, que dicho sea de paso, la Caja Costarricense del Seguro Social es la mayor empleadora de personal ocupacionalmente expuesto, y de alguna manera contar con un laboratorio de dosimetría biológica viene a garantizar, ¿verdad?, un eslabón más en lo que es la cadena de servicios asociados a la protección radiológica de la que debe de disponer de casi que un país de primer mundo. Llegado a este punto, yo creo que Costa Rica, en la región, también dicho sea de paso, es uno de los países que está mejor preparado para dar un buen seguimiento a la protección y la seguridad radiológica de todas las personas, digamos, dentro de lo que es el territorio costarricense. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con el aseguramiento país que estamos generando al contar con una instalación de este tipo. Sí, concuerdo por completo. Es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Radiológica el que nosotros estamos contribuyendo con este proyecto. Y también quisiera decir que
Nosotros, dentro de nuestro laboratorio, estamos ya en las fases finales del establecimiento del servicio con todas las herramientas necesarias para poder responder a una emergencia radiológica. Pero no estamos a la espera de una emergencia radiológica, sino que estamos utilizando esta expertise obtenida durante todos estos años para crear nuevos proyectos que tengan un impacto a nivel nacional mucho más inmediato, llamémoslo así. Por ejemplo, los que acaba de mencionar de genotoxicidad de sustancias químicas de consumo humano y también otros temas en el campo de la biología de las radiaciones, específicamente cómo utilizar estos ensayos para poder entender mejor la radioterapia, cómo optimizar la radioterapia y conocer mecanismos de respuesta celular a las radiaciones para optimizar los tratamientos con este tipo de agente físico. Yo creo que como último punto y para amarrar todo lo que hemos hablado, sería muy interesante reconocer, ya que ustedes se han desarrollado tanto en esta institución, ¿qué le aporta este proyecto a la Universidad de Costa Rica? Yo creo que tenemos que pasar desde lo que ahora hablamos, la multidisciplinariedad, a la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad involucra que los resultados de una investigación puedan ser trasladados al contexto en donde se requiere. En este caso, nosotros, por ejemplo, trabajamos no solamente con personas a nivel de la universidad, sino con también agentes externos, y eso le provee a la universidad una sinergia con otras instituciones, como el Ministerio de Salud también, que no lo hemos mencionado. Esta red latinoamericana de dosimetría biológica crea redes de trabajo y conocimiento que son fundamentales para la universidad. También crea plataformas de conocimiento y plataformas metodológicas que, como vemos, trascienden la dosimetría biológica y se trasladan a otras áreas hacia la toxicología genética o la biología de las radiaciones. Y también, pues nosotros desde nuestro laboratorio somos un centro de formación, recibimos estudiantes de distintas disciplinas en donde vamos formando no solamente en dosimetría biológica, sino en distintos aspectos ya más minuciosos de todo lo que nosotros realizamos en el laboratorio. Entonces, la docencia es, a pesar de ser un laboratorio de investigación, un eje transversal en nuestro caso. Yo creo que también la presencia o la consolidación de este laboratorio lo que le permite a la Universidad de Costa Rica como institución es posicionarse también como una institución respondedora a muchas de las necesidades nacionales con relación a la protección radiológica. Porque si bien es cierto, nuestra institución ya previamente brindaba servicios de calibración de equipos, de dosimetría física, ¿verdad? Los compañeros del SICANUM son los que se encargan de esto, pero además de forma, muy importante, nosotros formamos al recurso humano que maneja los equipos emisores de radiaciones ionizantes, que son responsables de la vigilancia del buen uso de esos equipos, del seguimiento, y entonces el laboratorio, digamos, como que viene a consolidarnos como una institución o como la gran institución prestadora de los servicios en protección radiológica, digamos, que requiere el Estado costarricense. Yo creo que, digamos, eso no lo podemos dejar de mencionar, porque aunque en nuestro país existe una reglamentación muy clara, existe una autoridad competente que es el Ministerio de Salud, la misma autoridad competente se sirve de los servicios que facilita la Universidad de Costa Rica para poder muchas veces responder, digamos, a los eventos que surjan a nivel país. Entonces, yo creo que también era importante comentar esto. Muchísimas gracias. De verdad que le agradecemos mucho a la máster Carolina Macís Calvo y al máster Fabio Andrés Chávez Campos por habernos acompañado el día de hoy para hablar de un proyecto tan interesante que nos deja con mucha intriga de cómo se podría desarrollar, porque esto de verdad que representa un avance para el territorio nacional. Agradecemos a cada una de las personas que nos sintonizan, que nos escuchan, que nos ven en este podcast y nos vemos en un nuevo episodio. Gracias. Listo.